Ya recibimos a la presidenta de la Unión de Exportadores, a Carmen Porteiro. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Gracias por estos minutos. Para poner un poco, Carmen, en contexto lo que está sucediendo, estos anuncios a veces son difíciles de entender en el nivel macro de la macroeconomía, pero sí bajándolo en los diferentes sectores y el tipo de cambio que sigue estando sobre la mesa. Pero ¿cómo observaron ustedes esta reunión adelantada del Copón y lo que anunció el Banco Central en el día de ayer? Bueno, para nosotros ya el hecho de haber adelantado la fecha fue una buena señal. Nosotros, cabe aclarar que tenemos muy buen relacionamiento y contacto muy fluido con todas las líneas del Banco Central y realmente vinimos planteando durante todo el 2025 y también durante estos primeros días del 26 el impacto que este deterioro o que esta apreciación del precio uruguayo venía teniendo. Si bien es algo que, hay una tendencia mundial al debilitamiento del dólar por distintos factores, en Uruguay ese debilitamiento global tuvo un comportamiento quizás un poco más profundo, o sea, se profundizó en Uruguay en relación a otros países. Entonces, ¿qué sucede con eso? Las exportaciones uruguayas lo podemos ver desde dos ópticas. Por un lado, el producto uruguayo que está compitiendo en el exterior, en una góndola con un producto argentino, por ejemplo, en una góndola o en una industria que lo usa como un insumo, ¿no? Supongamos que tuvieran los mismos costos internos, el efecto del dólar hace que el producto uruguayo sea más caro que el argentino. Y hago esa aclaración porque es importante, suponiendo que tuviéramos los mismos costos internos, ¿no? Que sabemos que hay otras cuestiones, porque la competitividad de los productos y de los servicios uruguayos es multicausal, no es únicamente el dólar. Acá tenemos costos de energía, tenemos una serie de cosas que están sobre las que hay que seguir trabajando, porque no es únicamente a través del dólar que la competitividad se gestiona, claro. Eso está clarísimo. Carmen, sí. ¿Qué significa para los exportadores un dólar bajo, para poder entender claramente? Bueno, ese componente que les estaba comentando, o sea, cuando salimos al exterior, ante los mismos costos el producto uruguayo queda más caro. Y eso hace a la interna también de las compañías y a la rentabilidad de las compañías. El exportador cobra sus productos en dólares. Más allá del país donde venda, a Uruguay entran dólares, ¿sí? Primero porque es la moneda de las transacciones internacionales. Segundo porque los bancos internacionales y locales reciben y cobran en dólares, ¿no? Entonces recibimos esos dólares, los cambiamos en el mercado local y tenemos pesos por esos dólares, con los que afrontar nuestros costos cotidianos. Todas las empresas tenemos un mix de costos en dólares y costos en pesos. ¿Cuáles son nuestros costos en pesos? La mano de obra, la energía, los combustibles, los impuestos, o sea, una serie de factores para los cuales nosotros tenemos que cambiar esos dólares que recibimos. Si nosotros por cada dólar que llega al Uruguay recibimos menos pesos, obviamente la rentabilidad de las compañías se deteriora. ¿Cuál es la consecuencia de la rentabilidad que se deteriora? Reducciones de plantilla, bajos incentivos a la inversión, a la reinversión, y eventualmente en los casos más críticos el cese de las actividades. Entonces, tanto el recorte de la inversión como el recorte de la plantilla son cuestiones a las que no queremos llegar. Por eso hacemos estas advertencias y y estas alertas permanentes sobre el tema de la evolución del dólar y del resto de las variables. ¿Por qué? Porque obviamente el recorte de la plantilla tiene efectos inmediatos de los que nadie quiere, sin lugar a dudas, que es la pérdida de fuentes de trabajo. Y por otro lado, cuando dudamos sobre la reinversión o sobre la inversión en general, estamos poniendo en juego la capacidad de crecimiento del Uruguay futuro.
Sí, Si nosotros tenemos una compañía en la que no reinvertimos, la capacidad de producción de esa compañía se puede ver disminuida o deteriorada en el mediano plazo. Y eso es a lo que no queremos llegar. Sí, eso quería hablar en cuanto a los plazos, porque el Banco Central dice que está pronto para intervenir dependiendo de las situaciones. ¿Cuál es el margen que tienen ustedes o qué les han dicho? Porque me imagino que es mucha también la variedad de las situaciones de los distintos integrantes de la Unión de Exportadores, pero Sí. ¿cómo también se lee esto y cómo se sostiene? ¿Cuáles son los márgenes que manejan desde que empezó a bajar el dólar hasta lo que puede llegar a ser una intervención? Es que nosotros ya no tenemos margen, por eso nuestro énfasis y lo que trasladamos permanentemente del sentido de urgencia. Nosotros tuvimos todo un 2025 con una caída del tipo de cambio que fue del 11%, más del 11%. Ahora, en enero, Sí. prácticamente en los primeros días, antes, digamos, hasta el viernes, había caído un 4% adicional. ¿Sí? Para poner un número muy sencillo, el 27 de enero del año pasado, el dólar costaba 43,46, 6 pesos más que hoy. 6 pesos más que hoy. Claramente, eso tiene un impacto tremendo. Como ustedes bien dicen, es distinto el impacto por los sectores, por sectores. Por supuesto que es diferente. Hay empresas que quizás pueden un poco balancear esto con mejoras en los precios de venta de sus productos, ¿sí? Hay otras empresas que no. Hay otras empresas que están viendo muy complicada la colocación de sus productos, amenazas en mercados internacionales, hemos tenido plantas paradas por sobrestock. Entonces, y no tenemos que olvidarnos de los exportadores de servicios, ¿no? Los exportadores de servicios que tienen un componente muy importante de sus costos en pesos, quizás más importante que otros, que pueden utilizar algún insumo que ya esté en dólares. Los exportadores de servicios están en una situación tremendamente apremiante. Entonces, nosotros venimos advirtiendo esta situación desde el año pasado, justamente porque había una serie de exportadores que ya se estaban quedando sin oxígeno. El 2025, más allá de un número de resumen de que los dólares exportados crecieron, eso no significa que el sector exportador haya tenido un buen año. Cuando estamos hablando de que los dólares crecieron, esos números los determinan quizás productos que son muy significativos en la canasta de exportación, que tienen buenos momentos de precios, pero eso no puede englobar o no puede generalizar la situación del sector exportador. Si nosotros mismos vamos a un indicador que publica el Banco Central, que es el IEBU, nosotros somos muy críticos del IEBU, debo decirlo, porque hay una serie de factores de costo. El IEBU, es el mide o busca medir la rentabilidad de las empresas exportadoras en promedio, ¿sí? ¿Por qué somos muy críticos? Porque ese IEBU deja por fuera costos que para nosotros son muy importantes y que están en muchos casos en pesos, o en la mayoría de los casos en pesos, como por ejemplo los gastos directos de ventas, los gastos de administración, los impuestos. Entonces nosotros a veces somos críticos cuando se expone el IEBU, porque decimos, bueno, pero están dejando por fuera una serie de costos importantes. Pero incluso dejando por fuera esa serie de costos importantes, vemos que el IEBU en el último año mostró un deterioro muy significativo, de más del 11%. Entonces, aún sin tomar esos indicadores. Aún sin tomar esos costos. Exacto. Entonces, veamos las dos caras de la moneda, ¿no? Realmente cuando se anunció el adelanto del Copom, nosotros lo vimos con buenos ojos. También vemos con buenos ojos que es un recorte importante. Sabemos que las autoridades están preocupadas por este tema y vemos el reflejo de esa preocupación en estas acciones. La realidad es que nosotros hace tiempo que nos quedamos que estamos
no quiero utilizar la palabra desesperados, pero realmente es una situación muy apremiante para muchísimos sectores. Uh-huh. Carmen, ¿ustedes tienen identificado de cuánto es el que se denomina atraso cambiario y a cuánto debería estar el dólar, según entienden ustedes? No, la realidad es que poner un valor al dólar no deja de ser, creo que es poco procedente. El dólar fluctúa en el mundo y cada día sería un valor de dólar distinto, más allá de lo que a los exportadores les pudiera favorecer o no. Porque justamente están estos movimientos que se dan a nivel internacional que y afectan todos los días y por eso el dólar fluctúa. No obstante, hay una historia de los últimos años de Uruguay donde estos efectos internacionales han profundizado la baja del dólar en Uruguay. Y esto, efectos internacionales y también gestión local, siempre hay un mix de factores. Pero nosotros a lo que apelamos en todo momento es que estén todas las baterías y todos los ojos puestos en este comportamiento de la moneda hasta en el más mínimo detalle, hasta, por ejemplo, quizás el adelantamiento de la fecha del Copom es un mínimo detalle, pero no es un detalle menor. En este momento en que se anunció que se adelantaba, el dólar tuvo una pequeña tendencia al alza. Ayer el dólar tuvo una pequeña suba. Veamos a ver cómo se comporta hoy durante la jornada y en los próximos días. También es cierto que un dólar más bajo ayudó a que baje la inflación y ayuda al mercado interno, ¿no? A los consumidores que mayoritariamente ganan en pesos. ¿Cómo se tiene en cuenta ese equilibrio? A ver, es perfecto, es tal cual como lo planteas, tiene que haber un equilibrio. El equilibrio quizás tenemos que pensarlo desde el nivel más macro. Es sumamente válido el razonamiento de una persona individual que dice, bueno, yo cobro en pesos, entonces, bueno, puedo eventualmente ir al mercado de cambios si quiero tener mis ahorros para una casa y comprar dólares y ahorrar en dólares, que es un poco las señales que también quiere dar el Banco Central en el sentido de decir, bueno, para lo que las personas ahorramos habitualmente en dólares, busquemos las herramientas para que ahorren en pesos. Eso es parte también de lo que busca hacer el Banco Central. La cuestión es que nosotros a lo que apuntamos es a las fuentes de trabajo, ¿no? O sea, el equilibrio también tiene que contemplar que ante una pérdida de empuje, nosotros estamos en un contexto en el que Uruguay ya de por sí tiene un crecimiento tremendamente magro, que de acuerdo a las proyecciones de los organismos internacionales, este año va a ser magro también, que coincide con las proyecciones en su momento del gobierno de que íbamos a tener un crecimiento magro durante este año. Con lo cual hay que tener mucho cuidado en el mantenimiento de las condiciones para que las empresas sigan funcionando y sigan generando empleo. Porque en definitiva todas las lógicas un poco se empiezan a desarmar si empezamos a tener, bueno, ya nos pasó el año pasado con compañías que cerraron por diversos motivos, como les comentaba hace un rato, con empresas que tienen paradas importantes en sus procesos productivos, porque claramente también el dólar no es lo único que pasa, ¿no? Hay temas, el año pasado tuvimos los aranceles los aranceles impuestos por Estados Unidos y con sus políticas de respuesta en algunos otros bloques que generaron disrupciones en los mercados y que generaron amenazas para productos uruguayos en algunos casos, y no solamente esas, sino otros países que tienen una matriz de exportación similar a la nuestra, que también están haciendo su juego en el mercado internacional, que están logrando acuerdos y que de repente generan un corrimiento de productos uruguayos que no tengan las mismas condiciones de entrada. Entonces, si sumamos los costos locales más estos movimientos en función de
aranceles internacionales o negociaciones internacionales, realmente la condición del sector y el empleo que genera, y como les decía, la inversión que se atrae a través de la exportación. La exportación es el 30% del PIB del Uruguay. O sea, no deja de ser un factor importante a tener en consideración. Y por eso no decimos, bueno, el exportador necesita $1 a tanto, porque sabemos que no es razonable y que hay que buscar equilibrio. No marcar ese precio. Exacto. O sea, nosotros en ningún punto de nuestras reuniones con las autoridades les planteamos, bueno, el dólar tiene que estar a X, porque no sería responsable de nuestra parte, porque justamente los que tienen que ver todos los equilibrios de la economía y los individuos y las empresas, obviamente tienen que mirar desde una óptica más grande, pero claramente necesitan o las autoridades tampoco es que se está marcando un precio del dólar, porque justamente no está intervenido el mercado, ¿no? Hasta ahora. Hasta ahora, exactamente. Bueno, Carmen, te agradecemos por estas primeras impresiones y veremos cómo continúa todo. Buen día y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. Carmen Portero, la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay.